Bueno, en un vídeo anterior os he mostrado esta imagen donde os he hablado de cuáles son las principales formas de representación de la descriptiva de una variable cuantitativa. Una variable dicotómica es muy sencillo, la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, a veces solamente la frecuencia relativa, en porcentaje habitualmente, aunque nosotros los estadísticos hablemos de proporción en tanto por uno muchas veces, pero bueno, normalmente en los artículos se habla en tanto por ciento. Y esta es la forma más habitual de presentación. Alguna de ellas, como os decía, errónea, no recomendable en absoluto, que sería esta de aquí. Pero un poco para aportar más artículos artículos que irán saliendo, estos artículos que estoy presentando y van a ir saliendo en diferentes momentos a lo largo del curso. Os voy a presentar 3 artículos más. Este de aquí es un artículo curioso, divertido incluso, que es la relación que hay entre el bailar y tener enfermedad cardiovascular. Ya lo veremos más adelante, que es en realidad lo que se llama un comportamiento protector que te protege de enfermedades cardiovasculares el bailar. Es bueno bailar, en definitiva. Pero bueno, de momento lo que me interesa es remarcar una forma de presentación que es curiosa, no es muy frecuente, no es muy frecuente, pero fijaros, de entrada, las variables cualitativas o dicotómicas, sexo, hombres, mujeres, ya directamente lo dice aquí en porcentaje, ¿veis? El porcentaje. En un grupo, estos son los que no bailan nada, en absoluto, no bailan, y estos los que sí que bailan. Son 2 grupos, 2 muestras de 2 poblaciones. Obviamente aquí el concepto de población y el concepto de muestra, como siempre, está presente. Tenemos en el mundo muchísimas personas, millones y millones de personas, algunos bailan y algunos no bailan, ¿no? Son poblaciones. Los que bailan, los que no bailan, los que practican esta acción que es bailar y los que no, con diferente intensidad, todo lo que queráis, pero y esto es una muestra, aquí no están todos los que bailan, y aquí no están todos los que no bailan, son 2 muestras, pero la intención es ver de buscar buscar relación entre el hecho de bailar o no bailar y el tener o no una enfermedad cardiovascular, ¿de acuerdo? Bueno, pues como podéis ver, aquí tenemos la presencia de población y muestra, entidades, que son personas, seres humanos, en este caso, está clarísimo, no hay ningún problema, y variables, pues la edad, el sexo, el índice de masa corporal, etc. Fumar, etc. ¿De acuerdo? Bien. Vayamos a la descriptiva. Estamos viendo ahora en estos vídeos primeros, en esta primera parte del curso. La edad, ¿veis? Media más menos la desviación estándar. ¿Veis? En este grupo y en este grupo. Índice de masa corporal. ¿Vale? Y ahora fijaros un detalle. Actividad física total, en medida en unas unidades por hora por semana. ¿Vale? Mediana y IQR, interquartile rango intercuartílico. Acordaos que es muy habitual presentarlo con primer cuartil, tercer cuartil, que es como se calcula el rango intercuartílico, cogiendo el tercer cuartil y restándole el primer cuartil. Aquí, poco habitual, han hecho esto de poner la mediana aquí y entre paréntesis, ¿veis? Entre paréntesis, el rango intercuartílico. O sea, el valor concreto de rango intercuartílico. No es habitual porque perdemos información. Aquí me están dando el rango intercuartílico, que podría, como es 24,6, pues puede ir desde 10
hasta 34,6, pero podría ir desde 5 a 31,6, a 29,6. O sea, la cuestión es que no perdemos información, ¿veis? Porque me están dando la resta entre el tercer cuartil y el primer cuartil, la distancia que hay de primer a tercer cuartil. Pero si tuviéramos el primer y tercer cuartil, tendríamos, imaginaos que fuera 10, porque si la mediana es 11,7, podría ser que el primer cuartil fuera 10 y el tercer cuartil fuera 34,6. ¿De acuerdo? Y tendríamos 34,6 menos 10, 24,6, rango intercuartílico. Pero no sé dónde está el primer cuartil y el tercer cuartil, por lo tanto tengo menos información de esta manera. Lo que ocurre que es verdad que esto es en realidad el rango intercuartílico, en el sentido estricto. Es posible que quien haya hecho ha dicho, bueno, pongamos el rango intercuartílico. Bueno, pues pondré lo que me da el ordenador. El rango intercuartílico, 24,6, y lo he puesto. Pero lo más habitual es encontrarnos con la situación de que aparezca el primer y el tercer cuartil, que es esta opción que ya hemos visto, que sería esta de aquí. ¿De acuerdo? Esta que acabamos de ver sería esta de aquí, ¿veis? ¿De acuerdo? Esta también la hemos visto en este artículo, ¿vale? Y ahora vamos a ver algún otro caso. Vamos a ver alguna otra cosa. Por ejemplo, este artículo de aquí. Este es un artículo que vamos a utilizar en el futuro muchas veces y es un artículo que intenta evaluar el nivel de aislamiento y de soledad que viven ciertas personas y su relación con la demencia, con la incidencia de la demencia. Es un artículo muy interesante que ahora de momento no lo vamos a ver en toda su extensión, porque lo que vamos a ver simplemente es la descriptiva. Ellos aquí empiezan, bueno, nos hablan de esto es el típico artículo científico. Aquí han separado pacientes que tienen demencia y pacientes que no la tienen. ¿De acuerdo? Tienen personas que no tienen demencia y un grupo de personas, una muestra de personas que sí tienen demencia. ¿Vale? Muy bien. De momento esto. Es una descriptiva, dos grupos, demencia, no demencia. Muestra, obviamente, y población. Obviamente, millones de personas que no tienen demencia, millones de personas que sí tienen demencia. Están trabajando con unas edades determinadas, por tanto no es toda la población, es una parte de la población, pues a partir de una cierta edad. Personas que tienen demencia, que no la tienen, y estos son muestras. Variables, pues la edad, el sexo, el nivel de educación. Estos son las variables, estas características que medimos. ¿De acuerdo? Bien. Fijaros, media, desviación estándar. Media, desviación estándar entre paréntesis. Si ahora quisiéramos dibujar la distribución, aquello que decíamos en vídeos anteriores, dibujar la distribución, aquí no tengo ninguna razón, no tengo ninguna información de si es una campana de Gauss o no, me lo tengo que creer, esto no tengo el mínimo, el máximo. En principio, cuando un estadístico o un científico escribe esto, tendría que haber comprobado previamente que hay normalidad, porque si no, mejor o bien añadir el mínimo y el máximo, como hacen algunos artículos, lo hemos visto, en el caso de la anorexia, acordaos, o pasar a poner la mediana y el primer y tercer cuartil, que es lo habitual, ¿de acuerdo? Pero veis, otra opción que tenemos. Por lo tanto, ya hemos visto en diferentes artículos, esta de aquí, lo hemos visto en este vídeo, este de aquí ya lo vimos, este de aquí ya lo vimos, este de aquí la vimos, acordaos, en aquel artículo donde, creo que lo tengo aquí, esta de aquí, ¿os acordáis? Teníamos que nos daban, aquí, ¿veis? ¿Os acordáis? Tenemos media, error estándar, standard error en inglés, standard error, error estándar, concepto importantísimo.
que no tiene mucho sentido en una tabla descriptiva. Y es seguro el error estándar porque este valor no puede ser nunca la desviación estándar. Porque ya, acordaos, si me dan la desviación estándar, si cojo 2 veces la desviación estándar, construyo un intervalo del 95% de los valores individuales. Obviamente, los niños y niñas que no tienen ningún trastorno alimentario, que el peso en kilos al nacer sea 3,31 y con esta desviación estándar no puede ser, es imposible. Esto es el error estándar, que es una medida de, digamos, ya veréis, que nos servirá para predecir el valor medio, el valor de la media, para construir un intervalo de confianza predictivo de la media, no descriptivo de entre qué valores tengo el 95% de valores de entidades individuales, en este caso de niños y niñas nacidos, pesos de niños al nacer. No puede ser esto la desviación estándar, es el error estándar. Y esto nunca se colocaría en una... Por lo tanto, me hace pensar que es un error todo esto, ¿no? Porque además en la B esta, acordaos, esta B, si vamos al final de la tabla, si continuamos la tabla, veis que B pone media y standard deviation, desviación estándar, que sí que lo debe ser en casos como estos de aquí. Aquí sí que me creo que esto es la desviación estándar. Esto es la desviación estándar. Pero aquí, que también tengo una B, seguramente querían poner la desviación estándar y se les ha colado el error estándar. Por lo tanto, repito que esta sería una opción, esta de aquí, una opción que veréis a veces, porque no es el único artículo donde he visto esto, hay artículos donde aparece esto, y es un error, porque no creo que sea la voluntad en una tabla descriptiva de añadir el error estándar. Y hemos visto en este artículo, hoy, esto de aquí, esta opción de aquí, esta opción de aquí. Esta opción de aquí también la vimos en su momento, si os acordáis, este artículo, ¿veis? Este artículo que habla de la relación entre el ejercicio físico y la depresión, ¿de acuerdo? ¿Veis? Aquí tenemos esta lista de variables que cuando es cuantitativa como la edad, tengo la media y la desviación estándar. Aquí, bueno, 2 veces 16,5 es 33, ¿verdad? 33, hombre, seguramente no hay normalidad, porque no creo que hayan trabajado con personas tan jovencitas, ¿no? Si yo resto a 45,2, le resto 33, voy a 12,2, ¿no? No creo que hayan estudiado personas con una edad tan joven. Por lo tanto, es muy posible que lo que ocurra es que haya muchos, ¿os acordáis de las formas de las distribuciones? Si ahora yo os pidiera dibujar la forma de esta distribución, bueno, no tenemos el mínimo y el máximo, sería interesante tenerlo. Imaginaos que el mínimo fuera, yo que sé, 18 años y el máximo fuera 80 años, ya tendríamos la explicación de esto. O 20 años el mínimo. No creo que este estudio se haya hecho con gente muy joven, muy joven. Por lo tanto, seguramente esto es porque hay muchos de 35, 30, 35, 40, 40 y algo, y después hay algunos de 60, 70 seguramente, que se han estudiado, y que hacen que la desviación estándar sea muy grande. Por lo tanto, tendríamos una forma, si seguís el cursor, sería una forma así más bien, donde la cola sería larga. Sería un caso como los que vimos en el vídeo anterior. Pero fijaros que además, por ejemplo, en el caso flagrante es este de aquí. Cigarrillos fumados por día. 3,6 de media, desviación estándar 6,1. Aquí esto no me sirve para nada. Esto nunca lo tendríamos que hacer. Es una cosa que no me sirve de nada. Si no va acompañada de
el mínimo y el máximo, que entonces a partir de aquello ya puedo empezar a jugar con la distribución. Aquí la ventaja que tenemos es que es muy posible que lo que haya, porque media 3,6, a ver, todos los que conocemos a gente que fuma, fumar 3 cigarrillos diarios es raro. La gente que se pone a fumar, ya fuma a lo mejor medio paquete diario, como mínimo. Es poco frecuente 1, 2, 3 cigarrillos. Esto debe ser porque han hecho una cosa que yo tampoco aconsejaría hacer, y es incluir los que no consumen nada de cigarrillos, los que no fuman, los que no somos fumadores, que contestamos ceros. Pues han puesto muchos ceros, y hay muchos ceros, y entonces lo que hace es que, claro, todos, digamos, haya muchos casos de ceros, y esto hace que la media sea baja, y los que consumen pues un paquete diario o incluso 2 paquetes diarios, 20, 40 cigarrillos diarios, hacen que la desviación estándar sea muy grande. Pero hay una situación de este tipo. Una variable como esta, de entrada, aquí yo hubiera quitado los que no fuman nada, los que no fuman, los que fuman 0 cigarrillos, y solamente contemplar los que fuman, ¿no? Los fumadores, entre los fumadores, cuál es la media y cuál es la desviación estándar. Y en todo caso poner la mediana y el rango intercuartílico, o esta opción que hemos visto en el artículo de la anorexia, ¿no? ¿Os acordáis? Pues este artículo, veis cómo nos colocan, aunque no haya normalidad, como en el caso, yo que sé, de la duración de la anorexia, claro, 65,9 más menos 70,4, ya vimos que esto no me dice mucha cosa, pero como sé que no puede ser negativo, ya puedo pensar que esto es por culpa de que hay mucho peso por abajo, ¿no? Por la banda de pocos meses hace que se diagnosticó a una gran mayoría de pacientes, de personas de estas 214 mujeres. Pero explicitando, concretando el mínimo y el máximo, se acaba de concretar la forma de la distribución. Por lo tanto, si no quieres poner la mediana y el primer cuartil y tercer cuartil, al menos pon el mínimo y el máximo. Esta es una opción muy buena, es una solución muy, muy buena. Y finalmente, otro artículo que me gustaría que vierais es este artículo que dice la relación entre las bebidas azucaradas, el consumo de bebidas azucaradas y el riesgo de fallo cardíaco, de fallo cardíaco, de insuficiencia cardíaca. Es un artículo muy interesante que lo que ha hecho durante muchos años es analizar a personas a partir de una cierta edad, a partir de 45 años, ¿veis? Y 42.400 hombres, varones. Se ha hecho con varones porque la insuficiencia cardíaca es más típica de varones que de mujeres. Y se ha hecho un seguimiento durante muchos años, fijaos, desde el 98 hasta el 2010. Y se ha intentado analizar la relación que hay entre el consumo de bebidas azucaradas y la insuficiencia cardíaca. Este es un artículo que veremos y es muy interesante. Y ahora lo que me interesa es simplemente remarcar la descriptiva. Ellos han separado 5 grupos, ¿veis? 5 grupos. Los que no consumen nada de bebidas azucaradas, los que consumen un promedio de entre 0 y media bebida azucarada por día, o sea, se toman un día, otro día no, por ejemplo, pues estaría aquí una persona que tiene un consumo de 1 cada 3 días aproximadamente, pues estaría aquí dentro. Entre 0,5 y 1, pues aquí ya, pues esto, pues 2 días que sí, otro que no, etc. Entre 1 y 2, ya, un consumo como mínimo de 1 cada día, de promedio, algún día 2, bueno, pues estaríamos aquí. Y un grupo que consumen más de 2 o más, diarias, de promedio. Entonces aquí es el tamaño de muestra, 21.000, 7.000,
3.150, 5.560, 5.546. Por tanto, tenemos muestras, poblaciones, porque en el mundo hay millones y millones de personas, muchos no consumen nada de bebidas azucaradas, otros están a este nivel de consumo. O sea, lo que han hecho es crear 5 categorías de consumo. El que no consume nada y el que consume 2 o más, que ya es un consumo elevado. ¿De acuerdo? Bueno, pues ahora aparece la descriptiva de cada uno de los grupos, de estos 21.006, de estos 7.138, pues la edad, ¿veis? Variables cuantitativas, la edad. Fijaos, media, desviación estándar entre paréntesis, ¿veis? Media, desviación estándar. Y toda una serie de variables, ¿veis? Estas son dicotómicas. Haber fumado, obesidad, tener criterios de obesidad, tener diabetes, hipertensión. Siempre, ¿veis? Aparece aquí, ¿veis? Esto de aquí no lo pone, pero pone porcentaje. El porcentaje es lo que tienes entre paréntesis. ¿Veis? ¿De acuerdo? Porcentaje es entre paréntesis, pero aquí no lo dice, pero es la frecuencia absoluta. 13.864 de estos 21.000 habían fumado en alguna ocasión. Obesidad, 9.453 casos, que representa un 45%. De nuevo evitan decimales en estas variables, ¿de acuerdo? Después aparecen, fijaros, todas estas son variables. Aquí en la actividad física, esto sí que es en la media y la desviación estándar, aquí ya lo pone, los valores están dados en media, ¿veis? Media y desviación estándar entre paréntesis, es una forma de presentación habitual. O porcentajes, ¿de acuerdo? Bien, pero fijaros que hay algunas variables como la actividad física, la cantidad de fruta por día, piezas por día, piezas por día piezas vegetarianas, carne procesada, gramos por día, pescado, consumo por semana, ¿de acuerdo? Fijaros una cosa interesante, ¿veis por ejemplo la carne procesada? Hamburguesas y cosas de este tipo. 38,6 con una desviación estándar de 30,1, desviación estándar de 30,1. Obviamente esto no es campana de Gauss, ¿veis? Clarísimamente, porque uno no puede consumir negativo. 2 veces 30 es 60, 38,6 menos 60, estoy en la franja negativo. Por lo tanto, si ahora os pidiera dibujadme la distribución del consumo de carne procesada, bueno, pues, ¿qué ocurre? Que hay muchas personas que consumen muy poco, 0 incluso. Es posible que aquí hayan contemplado todos, claro, el promedio, todos consumen. Hay muchos que no consumen nada de carne procesada. Bueno, pues claro, esto hace que haya muchos ceros y después hay gente que consume mucho, muchas hamburguesas, muchas Frankfurts, cosas de este tipo. Esto tendríamos que ver la letra de que se entiende que han incluido en carne procesada, pero en todo caso esto es interesante para que veáis la no normalidad. Bien, aquí, bueno, sabiendo que el negativo no puede ser, esto ya ayuda un poco, ¿veis? Pero a veces, claro, imaginaos que estuviéramos hablando de temperaturas, y estuviéramos hablando de un ambiente físico donde una zona del mundo donde se pueden dar valores negativos. Pues claro, si a mí me ponen la media y la desviación estándar, me tengo que creer que es normal, que es campana de Gauss. Aquí ya veo claramente que no es campana de Gauss. Pero no siempre se puede ver, porque hay variables que podrían ser valores negativos, ¿de acuerdo? Podría tener valores negativos. Aquí ya se ve, y se puede intuir, y seguramente el 0 es el mínimo. Gente que no consume nada, consume el 0. Por tanto, esto quiere decir que hay muchos ceros y que hay gente que hace aumentar la media a valores de 38,6, que también es un valor que difícilmente uno consume 38,6, lo de los cigarrillos de antes, ¿no? Una media de 38,6. Una hamburguesa que te comas ya hace más que esto, por lo tanto, es verdad que hay gente que en promedio, esto es
por día, ¿eh? Y es posible que un día no coma una hamburguesa y otro día se coma 3, ¿no? Hamburguesas y 3 días que no. Y en promedio le salga esto, ¿eh? Pero en todo caso, esto, ¿veis? Es interesante que lo vayamos viendo, ¿eh? Bien, por lo tanto, acabo, ¿eh? Fijaros, este cuadro es importante que sepáis detectar, ¿eh? Que los dos grandes formas de presentación, con la media y la desviación estándar, o con la mediana y el primer y tercer cuartil, que a veces se presenta de esta manera, que es pérdida de información, y que, en todo caso, si no hay normalidad, o bien se representa así, si no hay campana de Gauss, si se representa así y al menos tienes la información de dónde está el primer cuartil y el tercer cuartil, ¿eh? Ya lo hemos visto, ¿eh? Bueno, es una información que sabes, has troceado en cuatro cuartos, ¿eh? Has creado 4 cuartos de aquella variable, ¿eh? Lo que está por debajo del primer cuartil, perdón, aquí se me ha hecho, exacto. Lo que está por debajo del primer cuartil es el 25%, lo que está entre el primer cuartil y la mediana es otro 25%, otro cuarto, lo que está desde la mediana al tercer cuartil es otro cuarto, y lo que está por encima del tercer cuartil es otro cuarto, como los cuartos cuando celebramos el final de año, ¿no? 4 cuartos, ¿no? 4 campanadas, bueno, pues aquí 4 cuartos, por debajo del primer cuartil, un 25%, entre el primer cuartil y la mediana, otro 25%. Entre la mediana y el tercer cuartil, otro 25%. Y por encima del tercer cuartil, otro 25%. ¿De acuerdo? Claro, si tenemos esta información, solamente sabemos del primer y tercer cuartil, pero bueno, tenemos esta información de lo que hay por debajo del 1, del primer cuartil, y lo que hay por encima del tercer cuartil. Es una forma de información, una forma de tener, una forma de ver la forma de la variabilidad de aquella variable, empezarnos a familiarizar. Muy importante que dibujéis distribuciones, acostumbraros a imponéroslo. Podéis coger cualquier artículo de estos y empezar a dibujar. Ya, las dicotómicas, muy fácil, 2 palos, 2 palitos, como hemos visto en otros artículos, el 0 y el 1. 1 es obesidad. Bueno, pues el 1 tiene un palo de altura del 45% y la no obesidad del 55%. Diabetes, 7%, el palo encima del 1. El 93% el palo del 0, que es la no diabetes, etc. ¿Veis cómo va cambiando? ¿De acuerdo? Después las variables cuantitativas, a dibujarlo en forma. Aquí no tenemos ningún motivo para pensar que no sea campana de Gauss. Bueno, empiezan con 45 años. Acordaos, el artículo dice que los pacientes tenían desde 45 hasta 79 años. Por lo tanto, claro, aquí ya se ve que 45 a 61 hay menos distancia que el doble de 9,5. 9,5 por 2, para construir aquellos intervalos de 95%. 9,5 por 2 es 19, claro. 19, si le resto 19 a 61, voy al 42. Ya me he pasado, porque hemos dicho que el estudio está hecho a partir de 45. Por tanto, esto quiere decir que bien campana de Gauss no es, pesa más hacia la derecha. Hay muchos de edades jóvenes, ¿no? 45, 46, 48, 50, jóvenes para el estudio, que hemos dicho que empiezan con 45 años, y después hay algunos de mayor edad que hacen que la media aumente, pero que hay menos proporción seguramente de personas con esta edad. Y esto es lo que hace ampliar esta desviación estándar. Muy bien, pues vamos avanzando, como podéis ver. Vamos poco a poco entendiendo la descriptiva. En un próximo vídeo veremos cómo comprobamos si una variable es suficientemente normal, suficientemente campana de Gauss. Esto va a ser también muy importante para ir avanzando. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias.